Saludo, país. Este es el gobierno de la tarde. Ahora son las 2:33 minutos aquí y en toda la República Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos cada tarde en el sol del país, donde usted comparte información, noticia y opinión de la más variada y creíble especie, con el equipo formidable del sol de la tarde, que se siente muy halagado de su compañía, a los amigos que viven aquí y los que viven fuera del país. Nuestras plataformas y redes, nuestro canal de YouTube Sol FM, que cada día crece más. Búsquenos también en Instagram, también en X, nuestro canal tradicional Telefuturo, Canal 23. Y puede también seguirnos en Facebook, porque estamos en todas las plataformas y redes worldwide. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas al sol de la tarde. Hoy es 22. Hace 8 años se hizo la primera marcha verde. Lo recuerdo muy bien. Estábamos entonces en la Casa Vieja. Y recuerdo, hace 20 años, ¿verdad? 8 años. Hace 8 años. 2017. 8 años. 2017. 8 años. Exacto. Lo recuerdo muy bien. La marcha era verde, pero algunos se ablandaron y se maduraron. Esa es la diferencia. Lo que empezó como un movimiento social, lamentablemente derivó, de alguna manera, muy pública, a una tendencia política. Y por eso mucha gente llegó a ocupar puestos en la administración del Estado, lo cual no es nada negativo, pero ni pecaminoso. Pero el origen de la Marcha Verde era un movimiento de presión social. Dicen que se convirtió en una agencia de empleo finalmente. No tanto, porque no tú es dices, Pero hay eso es lo que algunas parece, 6 o 7 personas, claro. pero eran cabezas. Fueron miles y miles y miles de personas Sí. que marcharon. Cientos de miles. Miles y miles de pasos que Pero dieron la mucha figura- gente. Entonces no es verdad, porque eso es como Pero las figuras que reducirla y hicieron ruido, descalificarla. y no, es porque así, no ¿verdad? es eso. Ricardo. Recuerda Sí. que, recuerdo como ahora que Ricardo nos echó la historia de cómo comenzó la Marcha Sí. Verde y cuál fue la filosofía Perfecto. de eso. Y es verdad. Ahora, Ricardo también y el propio Domingo dijeron que nunca luego tuvieron ese bocinaje o nunca tuvieron tampoco esa visibilidad dentro de ella. No, porque no era la interesante. mayoría que se quedaron con la visibilidad y con la vocería de la Marcha Verde, casi todos, por decir, están en empleo. Pero hubo muchas personas que marcharon. El pueblo entero Pero, marchó de entonces, corazón, ¿no? Entonces, y de todos los lugares. Entonces Sí. la marcha no fue solamente los 2 o 3 que dirigían, que no es verdad que todos están empleados y podemos citar La mayoría, una agencia de empleo. se volvieron. no es así, no es una agencia de empleo, porque es decir que los que marchamos como parte de los que resistíamos y cuestionábamos, no estamos empleados. De no es cualquier verdad. manera, hace 8 años, y yo no diría que es una actitud, ¿verdad?, condenable. Lo que sí es malo es que gente que marchó ayer en contra de la corrupción y de las malas acciones, hoy o calla o se hace que no ve. O hace lo mismo que criticaba Ricardo. Y otros que Exacto. ocuparon puestos sí es públicos malo. inmediatamente repitieron de una manera muy vergonzosa Mm. aquellas conductas que ellos criticaban. Exacto. Eso sí es malo y eso sí es verdaderamente reprochable. Hace 8 años de esto, el tiempo pasa muy rápido y casi siempre los movimientos sociales tienen el mismo destino. O se convierte en un movimiento político o terminan fracturados, a veces totalmente inexistentes. Y eso ha pasado en muchos países. Fue muy espontáneo y tuvo un impacto muy fuerte, pero posteriormente se quedó incluso sin un plan y sin un programa porque no lo tenía como tal. Y yo le digo a la gente, ahora que estamos viendo el ejemplo de los Estados Unidos y de qué está pasando y va a pasar allí, yo le digo a la gente, mire, es mejor, si usted va a ir a un puesto público y usted va a degradar o a afectar a la sociedad, mejor no lo tome. No lo tome mejor. Si usted va a ocupar una posición pública y usted no le va a dar honor, decencia a lo que usted hace, mejor no vaya a ninguna parte. No ocupe nada mejor, porque verdaderamente es muy degradante. Y yo no lo digo contra nadie en particular, sino contra personas que han asumido conductas
y actuaciones que son sumamente reprochables, repito, sumamente reprochables. Si usted se ve envuelto en un escándalo, después que usted criticó tanto eso, no me merece respeto. A mí no, ningún tipo de respeto como servidor público. Y esa es una realidad. En otro orden, hay más informaciones. Señores, yo quiero hacer un breve, separarlo, ¿no, Alejandro? Para hacer un breve comentario de esta situación de Estados Unidos. Porque esto va a ser 4 años de un dinamismo y de un accionar en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que va a tener repercusiones a nivel global. Son muchas las implicaciones que tiene el país de mayor influencia sobre la tierra. La economía es más fuerte, el país militarmente más poderoso y el último imperio que ha conocido la humanidad de manera muy preponderante. Mire, 2 aspectos que quiero señalar. En Estados Unidos existe un establishment, es decir, hay un sistema que tiene diseñado y plantado, ¿no?, los pilares y los pivotes sobre los que descansa la política de ese país y las grandes causas, desafíos y planes de la nación americana, dentro y fuera, es decir, su política exterior y su política doméstica. Donald Trump, al menos en la oratoria, en sus palabras, está diciendo que va a romper con ese esquema. Y romper con ese esquema en algunas cosas sería muy saludable. Ahora, en otro orden, genera mucha incertidumbre. Por ejemplo, ayer el presidente norteamericano emitió 2 órdenes ejecutivas. Una que elimina por completo el velo de protección que tenían los migrantes en estatus irregular y que utilizaban como refugio algunos lugares específicos como las escuelas, los colegios y las iglesias, para lo cual estaba prohibido a las autoridades cualquiera perseguirlo hasta allí. Eso ha sido totalmente defenestrado. Es decir, a partir de ayer hay vía libre acceso a iglesias, escuelas y colegios y cualquier otro lugar en donde hayan personas que tengan el estatus irregular o migratorio ilegal. Por lo tanto, eso va a generar mucha ansiedad y mucha incertidumbre en cientos de miles y millones de personas que ya carecen de esa salvaguarda o protección. El otro aspecto, no menos delicado todavía, es la orden ejecutiva que manda, por lo menos en la letra, a que no se le conceda la nacionalidad a los hijos de ciudadanos y ciudadanas que en el suelo norteamericano estén en estado de ilegalidad o de irregularidad. Dicho de palabra sencilla, quienes estén en estatus ilegal y tengan hijos no van a adquirir la nacionalidad por el suelo. Es lo que llamamos aquí el jus soli. Eso es una enmienda, creo que es la número 14 de la Constitución americana, que tiene más de 1 siglo y medio, más de 150 años. ¿Puede el presidente de la nación emitir un decreto, que es una orden ejecutiva, un decreto, y ese decreto eliminar una enmienda con anclaje constitucional? Para la mayoría de los juristas y constitucionalistas eso es imposible. Dirían que no. Dirían que no. Sin embargo, esta es una acción de fuerza. Y los estados ya han reaccionado, incluyendo Nueva York, California, Colorado, entre otros. Han reaccionado diciendo que van a atacar la decisión en sus cortes estatales. Que por cierto, Nueva York y Los Ángeles no serán ya ciudad santuario, tampoco. Sí, porque queda todo eliminado a partir de la orden ejecutiva. Bueno. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que yo estoy viendo es lo siguiente. Fíjense que no estoy haciendo juicio de valor. Donald Trump emite esta ordenanza a los fines de que cuando recurran a las cortes estatales de los diferentes estados, finalmente eso termine como destino último
en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde él tiene una mayoría conservadora que en principio se cree estaría del lado del presidente. Y cuando la Corte Suprema, su sala constitucional, decida que sí, que es conforme a la Constitución por tal o por cual razón, eso va a tener el viso de legitimidad y del espíritu de constitucionalidad idéntico a como si se tratara de un artículo de la Constitución o con mayor fuerza todavía. Por ende, lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos es recurrir a un acto, en principio de fuerza, que luego pretende se convierta en un acto iso iure, es decir, de derecho pleno inmediatamente. Ahora, las dos decisiones son sumamente riesgosas. Nosotros estamos hablando de un país que tiene 15 millones de personas en estatus irregular conocido. En dominicanos debe de haber cerca de 500,000 de personas, ¿verdad que sí? Solamente dominicanos. Y hay familias que estarían en esa misma condición. ¿Qué repercusiones tendrá eso en el corto y largo plazo? No lo sabemos ni lo podemos prever, pero se sabe que no son nada sencillas, ni halagüeñas tampoco. La gobernadora de Puerto Rico dijo que los dominicanos, que son la mayoría que están en tierra puertorriqueña bajo este estatus, que no se preocupen, que Puerto Rico no tiene la condición de Texas, de Arizona o cualquier ciudad fronteriza. Y lo es porque Puerto Rico tiene un estatus distinto, que es una especie llamada Estado Libre Asociado. Y por lo tanto hay un arbitrio, hay un fuero en el que las autoridades de allí pueden tomar decisiones al respecto. Sin embargo... Pero más allá de lo legal, ellos tienen una condición, una situación financiera que obliga, aunque pudieran hacerlo, a no empezar a despojar todos esos migrantes. Cuando ella dice que la condición de Puerto Rico no es la de Texas, recuerden que la mayoría de puertorriqueños han emigrado, una gran mayoría en una primera ola hacia Nueva York y otra mayoría casi absoluta hacia Florida y hacia Orlando, un poco más al norte. ¿Y saben quiénes han ocupado la fuerza laboral en Puerto Rico? Los dominicanos. Y se presume, decía, sin embargo, yo me estoy refiriendo al aspecto puramente legal. Las repercusiones sobre lo laboral, lo productivo y eso todavía es mucho más complicado. En Puerto Rico debe de haber, que se sepa, 200,000 dominicanos en estatus. Sí. De 150 a 200,000, Estamos hablando de una isla pequeña, que no tienen papeles, como se dice popularmente. Sí. Pero esa gente son los que trabajan la construcción. Claro. Los salones, recogen café, siembran, hacen trabajo doméstico. Un apoyo increíble. Hacen trabajo doméstico, manejan y hacen 1000 cosas distintas. Lo que quiero decir con esto es que esa gobernadora, que es terriblemente conservadora, su discurso tampoco es porque quizás ella no es... No, es un asunto pragmático. Exacto, no es un asunto de solidaridad y que no, lo que pasa es que ellos no están en condiciones, pero Ricardo, yo no sé si tú te vas a referir a otras dos decisiones de Donald Trump. Cuando Donald Trump decidió que va a sacar a los Estados Unidos de la OMS. Sí, lo voy a tocar también. Bueno, y lo de la cumbre de París. Ahí sí. Lo voy a tocar, pero sobre todo lo de la OMS, porque alrededor de la OMS se han tejido muchas teorías de conspiración, especialmente con el tema de la vacuna. Yo cuando se trata de ese tema y me salen con eso, ni siquiera respondo. Lo único que yo les puedo decir a ustedes es que un país como Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega está en la OMS y el mismo Israel, que tienen sistemas de salud que son envidiables, y usted me va a decir a mí que entonces esa gente está en la OMS y están perjudicándose. Entonces son cosas que no cuadran por ningún lado. Pero aparte de eso, la OMS tiene el único órgano a nivel mundial que tiene un monitoreo y vigilancia constante de variables sobre enfermedades prevenibles, contagiosas, infecciosas, tropicales, permanentes, las que se desaparecen, las que vuelven, las que se van. Y esas enfermedades, algunas de ellas contagiosas, virales, como el VIH, eso se maneja a través de los mecanismos de vigilancia, control y monitoreo que tiene este órgano. Señores, para que no se piense en tontería, China, que es un país con un sistema muy distinto a cualquiera de nosotros de este lado occidental, China, cuando hizo su revolución en el año 1949, óiganlo bien, 49, eso fue ayer del siglo pasado,
La esperanza de vida de un ciudadano chino era 35 años de edad. ¿A qué se debía esto? Al hambre, la desnutrición y a las enfermedades infectocontagiosas y prevenibles. No se vacunaban, no, había una parasitosis generalizada en gente pobre y no duraban las personas. ¿Qué hizo China? Bueno, empezó a implementar un sistema de prevención y de atención primaria diseñado por organismos iguales que los que diseña la OMS. ¿Cuál es la esperanza de China hoy? 78 años de edad, casi la misma que tiene Estados Unidos y más que cualquier otro país desarrollado. Entonces no me venga con el sonsonete, la arenga, ni con los vericuetos de que esto y teoría de conspiración y tontería. La esperanza de vida se ha disparado en la humanidad de una manera exorbitante. Y los hijos de nosotros van a durar más que nosotros. Y si dejan de comer comida chatarra y porquería de esa que el mercado es rápido. No, yo no he comido nunca comida chatarra, gracias a Dios. Yo puedo hacer un día de lujo, pero yo no como comida chatarra. Yo no soy un abanderado de esto. Sobre todo porque a mí me gusta la comida saludable, natural, sí, por naturaleza. Lo que quiero decir es que la generación que nos sigue a nosotros está inundada de comida chatarra, basada en dietas de grasas muy saturadas, mucho carbohidrato y azúcares por todos los lados. Y con todo y eso, nos van a superar en esperanza vida. Porque lo que apunta la humanidad es a ir superando la esperanza de vida cada vez más por la tecnología, el desarrollo biotecnológico, las nuevas invenciones en el área de la biotecnología, del campo médico y las nuevas terapias que aparecen cada vez, apoyadas también por la inteligencia artificial y la tecnología. Eso sin duda que los hijos de nosotros van a tener esperanza de vida muy superior. De modo que toda esa pendejada de que esto y de que lo otro, yo a eso ni caso le hago, aunque respeto a quien quiera sustentar todas esas teorías de conspiración y de que andan volando espíritu maligno y cosas por el estilo. Pero sacar a Estados Unidos de la OMS, bueno, es una decisión del Estado, del país. Pero Estados Unidos es uno de los principales soportes económicos, lo que significa que lo va a mellar económicamente también. Y el otro orden que quería señalar... Dice Trump, doctor, antes que pase al siguiente tema, es que ellos pagan 320 millones de dólares y que China... que ellos pagan 500 y que China solamente paga 300 y que China tiene el triple de población. Lo que ocurre, que es injusto. Estados Unidos, y ayer lo conversaba con un amigo, Estados Unidos... Desde los años 70, oigan esto, pueblo, porque hay que ver las cosas en un plano de mucha objetividad y mirando un poco a la historia para hacer comparaciones. En los años 70, el PIB de Estados Unidos era el 60% del PIB mundial. Ya tenía demasiadas posibilidades. La economía norteamericana las reunían a todas juntas y Estados Unidos, más rico que el mundo, Estados Unidos tenía el 60%. Hoy Estados Unidos tiene de un 20 a un 25 y China tiene de un 18 a un 20 del PIB mundial. Es decir, que en los últimos años eso ha dado un giro diametral, enorme, vertiginoso. Además, ha sido muy rápido. No son las mismas condiciones y ellos dicen eso, pero bueno, pero Inglaterra tiene 60 millones de habitantes y forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y Pakistán tiene 250 millones y no forma parte, y Brasil tiene 170 millones y no forma parte. Entonces no es solo por cantidad de gente. ¿Y por qué Pakistán no está en el Consejo de Seguridad? Solo hay 5. Brasil tiene más habitantes que Rusia y no está en el Consejo de Seguridad. Exacto. ¿O qué otro país, por ejemplo? Que no está en el Consejo Indonesia. de Seguridad. Muchísimo. Indonesia. Pakistán. La India. La India tiene 1.000. Sí. Le lleva... La India tiene casi 1.500 millones de habitantes. Más que China, inclusive. Y no está en el Consejo de Seguridad, entonces no me venga con eso, que por número de gente. Pero además tú has visto que Juan Donaldo Trump se ha referido a situaciones de algunos países que son muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de Groenlandia,
y el Ártico, que es simplemente una obsesión que es renovada y estratégica. Pero eso no es por casualidad. Cuando tú te pones a ver qué es lo que pasa con Groenlandia, cuando tú ves la ubicación, cuando tú te das cuenta que es la isla más grande del mundo, cuando tú ves que ha sido epicentro de muchas tensiones políticas, porque además de su ubicación también tiene vastos recursos naturales, no es por casualidad. Y si tú te vas entonces a Panamá, tú te vas a encontrar con la misma situación. Y ni qué decir de Venezuela, donde la negociación y la confrontación mantienen en una especie de zozobra, porque no es así como los que desde abajo empiezan a analizarte la cuestión de Venezuela. Ah, no, que entonces, no, viejo, olvídate de eso. Ahí es confrontación y negociación, porque tampoco estamos hablando de Honduras ni de Guatemala, ¿me entiendes? Es muy probable que lo de Groenlandia no se quede en un simple enunciado, porque recuerden que técnicamente hablando, Groenlandia pertenece a América, aunque en la práctica su conexión y su sobrevivencia siempre ha estado autónomo de Dinamarca. Me refiero, si no me equivoco, pertenece a la placa tectónica, ¿verdad? Se refiere con respecto a la parte del Polo Norte, pero... tiene importantes reservas de tierra rara, Ricardo. Eso desesperadamente lo necesita Estados Unidos, por ejemplo, ahora. O sea, es muy estratégico los lugares y los países que él ha referido, ¿no? Y es el acceso al Báltico también. En esa desesperación que yo pienso que también tienen por retomar la mirada hacia Occidente de Trump, que es otro de los desafíos, y ya es una mirada más geopolítica, ¿no? Miren, Groenlandia está ahora asistiendo a un proceso de deshielo, siendo una sociedad congelada, y ha creado un espacio mayor para el transporte por zonas que antes no era posible. Tiene un ribete actual de interés general. Pero ustedes se han concentrado en los detalles del esfuerzo norteamericano para tratar de continuar su hegemonía. Para mí lo esencial aquí, desde este país, son dos cosas. Una, estamos asistiendo al fin de la hegemonía de Estados Unidos y él quiere redoblar el mundo, rehacerlo. Y dos, estamos en una situación donde los dominicanos tenemos que sacar el sentido positivo de este nuevo cambio. Porque tenemos una posición muy buena en Estados Unidos, pero estamos abiertos al crecimiento del nuevo polo para que esta sea una sociedad ejemplar. Todo lo que ustedes están planteando se refiere al hecho de que Estados Unidos quiere, a la luz de la actualidad en que ha reducido su poder económico en la economía, como decía Nieves, ha perdido 2/3 partes de su hegemonía, 2/3 partes de su hegemonía. Del 60 está en el 20. Y a nivel real, la autonomía del monopolio de lo atómico desapareció. Lo que te dice que ella no tiene el privilegio de ser el primer agente del mercado mundial y por el otro lado tener el instrumento para imponerse a los otros que no podían provocar un negocio con él. Estados Unidos participó en 2 guerras y no sufrió su pueblo esa consecuencia. Ahora sabe que no puede confrontarse sin el riesgo de tener que pagar también la consecuencia. Hay un cambio y ese cambio tiene una compensación. La emergencia del BRIC, Rusia, China y la India y Sudáfrica y Brasil, junto con los países que van a integrarse ahora a ese bloque, va a crear un mecanismo paralelo de competencia y un instrumento militar que no podrá ignorarse en la asociación de ellos. Estamos pues ante un hecho fundamental, el cambio en la actualidad y la correlación de fuerzas del mundo, y nosotros tenemos la mejor posición para sacarle ventaja a ese cambio. Insisto en que en Estados Unidos las remesas que nos mandan los dominicanos va a sentirse afectada ahora si ellos aplican la línea de sacar de allá a lo que no corresponden a la nueva exigencia. Pero las remesas van a seguir seguro aquí. Y junto con las remesas, que no es paja de coco, los dominicanos tenemos entonces ahora en que no se puede albergar el problema ideológico de la sumisión regional a Estados Unidos. En la época de esta apertura y de esta bipolaridad, tenemos que tener el país abierto a la emergencia del nuevo poder. Nunca antes tuvo el país un chance como este tan favorable para consolidarse. Así que yo soy
de lo que veo el lado oportuno y bueno para los dominicanos. Y no tengo duda de que estamos asistiendo a un momento estelar donde el último país jefe del mundo está viendo reducida su fuerza y su realidad. 2/3 de la economía del mundo ya no son controlados por ellos, 2/3, y no tienen el monopolio militar. Es decir, Estados Unidos ni lo que se parece de lo que fue. Yo lo que veo es, con respecto al ascenso de Trump, es que está en juego, y dos fuerzas grandes están en juego. Un regreso al tiempo en que muchos creyeron que era impensable volver, de una prevalencia del Estado sobre determinadas situaciones, decisiones, derechos y otras. Y otra es hasta dónde es capaz la fuerza del mercado global, porque lo que está en juego aquí es una guerra comercial, hasta dónde el mercado, y cuando digo el mercado me refiero a los grandes mercados como China, Rusia, India, los países del BRIC y otros países de la misma Europa, que hoy hay 11 países que están diciendo es imposible lo que se está planteando con respecto a los aranceles. Y el tema de la seguridad, que estaría muy fracturada, la seguridad y la defensa europea, que depende fundamentalmente de Estados Unidos a través de la OTAN. Entonces, lo que yo veo es el pulso que hay entre un Trump que quiere regresar a un pasado que muchos creyeron que no volvería, y la capacidad del mercado para colocar las piezas en el lugar indicado por el poder que tiene el mundo hoy. Ahí es que está la batalla. Sí. ¿Podrá el mercado determinar y pulsear con Donald Trump, que tiene en este instante tanto apoyo de las fuerzas conservadoras que rigen y gobiernan una buena parte del mundo? Esa es la pregunta. Bueno, yo no me quedo solamente con República Dominicana, y también me gustaría hacer una pregunta muy, muy breve ya al final, Ricardo, de tu comentario. Y es que definitivamente los próximos años van a ser definitivamente muy decisivos para determinar, porque creo que está haciendo un rediseño del occidente, porque lo necesita desesperadamente. Si eso puede ayudar a que pueda Estados Unidos fortalecer su liderazgo mundial, o si por el contrario, vuelvo y repito, el tiempo dirá, determina una erosión definitiva en la influencia imperialista. Habría que esperar hasta dónde puede llegar la agenda tan disruptiva, tan agresiva que ha planteado el presidente norteamericano en muchísimos aspectos. Pero hay una idea, Nieves. Se acabó el control que tenía del mercado mundial Estados Unidos, porque a nivel económico, China, la India y Rusia son hoy algo más que lo que es Estados Unidos en la economía del mundo. Sin embargo, Fafa, te decía ayer, y ya nos vamos, Alejandro, que 8 de cada 10 transacciones comerciales que se hacen en el mundo se hacen en dólares. Hacer esa transición a otra moneda no es una tarea sencilla, y eso tú tienes que entenderlo. Sí, pero entiende lo otro. Nunca había habido competencia para ese monopolio, y ahora países que son algo más sumado ellos que el poder económico de Estados Unidos van a tener una moneda para reducir la influencia del dólar. Mientras tanto, hay dos cosas. Estamos saliendo de la primacía de Estados Unidos. Hay dos cosas que van en camino, y es que están a la puerta de firmar un acuerdo de detener las hostilidades en Ucrania, y que también en el Medio Oriente parece que hay una hoja de ruta para parar la masacre y la destrucción que ha habido allí, porque está destruido el 80% de eso que llaman Franja de Gaza, aunque el mundo no quiere enterarse. El 80% está destruido. Y hay más de 46,000 vidas destruidas. Sí. Y hay más de 20,000 personas que no se sabe si podrán sobrevivir. La mitad de ellos niños y niñas. Entonces eso es algo que también se está deteniendo, y que eso se inscribe en la lista de las conquistas que significa el ascenso de Donald Trump, aunque a usted no le guste, porque después de Donald Trump que eso está pasando. Pero son de cosas positivas de Trump, pagar la guerra. Los demócratas lo que hacían era estimular, mandando más recursos a Israel y mandando más recursos a Ucrania. Y eso se acabó, esa llave se cerró, Alejandro.